hay cierta tendencia histórica y en cuanto a lo que uno puede esperar de que haya un fenómeno de la niña en los próximos meses. Se desarrolle un fenómeno de la niña en los próximos meses. Acá en Uruguay siempre se hablaba del niño. ¿Nosotros tuvimos ya la niña? Bueno, sí, no, claro, sí, sin lugar a dudas. Sí. El fenómeno del niño, la niña, es un fenómeno cuasi cíclico, llamémosle. Bien. Ocurre, tiene un periodo entre 3 y 7 años. O sea, generalmente viene un niño, luego una niña, luego un niño, así sucesivamente, pero digamos que no es regular. Claro. ¿Está bien? Viene uno, capaz que después una niña viene otra niña. Y capaz que después un niño viene otro niño. Pero en general se alternan. Uno y uno. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar este año? Yo creo que a esta altura todavía es temprano para decir. La razón es por la siguiente. Si ustedes recuerdan 2014? En abril, mayo de 2014, se estaba diciendo que iba a haber un súper El Niño a fines de ese año. Porque estaban todas las condiciones oceánicas dadas para que se genere un niño. En 2014 al final no se generó un niño. No pasó. No pasó. No pasó porque para que se genere un niño es necesario que el océano y la atmósfera actúen en concierto. O sea, el océano se tiene que calentar un poquito, la atmósfera tiene que disminuir sus vientos, eso calienta más el océano y así sucesivamente. Es una retroalimentación positiva. Lo que ocurrió en el 2014 fue que el océano estaba listo para generar un niño, estaba todas las aguas del Pacífico subsuperficiales estaban bien calientes, se llegaba a la superficie, pero la atmósfera no respondió a eso. Bien. Y eso fue en abril-mayo. Ahora estamos en el caso exactamente opuesto. ¿Y qué condiciones hay ahora? Ahora Para que se dé tenemos en el Pacífico, en aguas por debajo de la superficie, los primeros 100 metros están muy frías. Todo el océano ecuatorial Pacífico está muy frío. Esos están empezando a tocar la superficie ahora, porque el niño está muriendo y se está enfriando a poquito. Bien. Pero para que se desarrolle la niña, la atmósfera tiene que responder. Si la atmósfera no responde, no se desarrolla. No se desarrolla. Y en esta época del año, abril-mayo, se sabe, por estudios científicos de muchos años, es que abril-mayo es una barrera de predictibilidad en cuanto a saber qué va a pasar en el océano los próximos 9 meses, o los próximos 6, 9 meses. Entonces, para decir qué va a pasar, hay que esperar, yo diría, a fin de junio. Porque ahí ya pasamos esta barrera de predictibilidad. Claro. Y entonces en junio ya vamos a saber qué es lo que realmente, si la atmósfera está dispuesta a responder a este enfriamiento del océano y empieza a desarrollarse una niña o no. ¿Y qué pasa? Eso, ¿qué pasa si se desarrolla la niña? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿qué pasa si se desarrolla la niña? Para nuestro país tiene impactos, primero que nada, y ocurren generalmente en la primavera, fin de la primavera. En promedio, las niñas lo que hacen es generar lluvias por debajo de lo normal en primavera, fin de la primavera-verano. ¿Sí? Pero todas las niñas son diferentes. Y entonces no solo es importante saber si se va a desarrollar una niña, sino qué tipo de niña. O sea, cómo va a ser el patrón de anomalías de temperatura a superficie del mar en el Pacífico. Porque diferentes patrones de temperatura afectan de diferente forma nuestro país. ¿Está bien? Unas niñas que tienen un patrón, por ejemplo, que se enfríe más cerca de las costas del Ecuador, influye diferente que si el enfriamiento ocurre en la mitad del Pacífico. Por lo tanto, no es solo definir una niña, sino definir qué tipo de niña va a ser esta. ¿Trae más frío y menos lluvias? No, trae en principio menos lluvias. Lo del frío no hay una señal muy clara. Lo que ocurrió ahora en mayo no tiene nada que ver con la niña ni que se esté desarrollando la niña. Nada que ver. En realidad está más relacionado con el niño. Cuando el niño está, digamos, está en su fase de debilitamiento, como está ahora, ese mayo tiende a ser más frío que lo normal. Bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que no pasa? hay nada que no haya sido, digamos, de alguna forma previsible. Se habla de una super niña, ¿qué sería? Menos aún. Digo, hablar de super niño. También se hablaba de super niño en 2014. Hablar de una super la niña hoy día es muy arriesgado. Yo no lo haría. Bien. Son titulares sensacionalistas, digamos. Sí, son titulares que, bueno, siempre llaman la atención, ¿no? Porque hay mucha gente que está asustada, en serio, de que tengamos una sequía en Una invierno. sequía importante. No, que uno de los titulares decía, en junio y julio se viene la super niña y las autoridades se preparan. Bueno, primero que nada, más allá de que se desarrolle una niña en junio, julio, agosto, que sería cuando empezaría a desarrollarse la niña, si se desarrolla, en esa estación del año realmente la niña no tiene una influencia sobre nuestro país. Tiene influencia en primavera y al comienzo del verano. Entonces, junio, julio, agosto, lo que pasa en junio, julio, agosto no va a depender de lo que pasa en el Pacífico,
va a depender de la circulación atmosférica en general. No tenemos forma de predecirlo de día. Bien, ¿y se pueden predecir algún fenómeno extremo? Bueno, lo que hace, por ejemplo, el Niño, se sabe que cuando aumenta las lluvias en nuestra región, tiende a aumentar la frecuencia de eventos extremos de lluvia intensa. La Niña hace lo opuesto, tiende a disminuir la frecuencia de lluvias extremas. En el sentido, estadísticamente es eso. O sea, el agro, por ejemplo, puede avisorar un panorama con alguna sequía en lo que resta del año. Esa palabra tiene connotaciones políticas y de todo tipo. Yo le pondría déficit hídrico, que sería, creo, una palabra más exacta. Más técnica. Más técnica, y es todo lo que podemos decir. Sequía también depende de cuánto había llovido antes, cómo están las cosas. Entonces, una última cosa capaz que, en el sentido de si esperamos una niña o no esperamos una niña. Si uno mira históricamente, desde 1950 a la fecha, ha habido 14 niñas. 9 de ellas ocurrieron seguidas de un evento niño, o sea, el año siguiente sería como este, y 13 de 14 ocurrieron dentro de los 2 siguientes años de un fenómeno niño. O sea, la probabilidad que se desarrolle una niña realmente es alta, aunque no todos los niños fueron seguidas por una niña. Parece que estuviéramos hablando de embarazos. Bueno, más o menos. Sí, más ginecólogo. ¿Por qué se llama niño y niña? Bueno, niño, la palabra niño viene porque en las costas del Perú o en las costas de Ecuador existe una corriente cálida, que siempre generalmente el máximo de esa corriente cálida era en diciembre, fin de diciembre. O sea que coincide con lo que sería digamos, la Navidad. Luego, como hoy día el fenómeno del Niño tiene el pico en diciembre, se asoció, digamos, simplemente se le puso el fenómeno del Niño porque el pico, esas corrientes cálidas que genera el Niño contra las costas del Perú, tienen el pico cerca de la Navidad. O sea que sería el Niño Jesús. Claro, exactamente. Y la niña, por opuesto. En algún momento se habló del viejo en lugar de la niña. En lugar del niño, lo opuesto sería el viejo o puede ser la niña. Y bueno, al final ganó la niña. La niña quedó fría, el niño quedó cálido. Bueno. Y así se dio. Y así es. Marcelo Barreiro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto, gracias, un gusto. Muy bien,